A la única herencia que su abuelo le había dejado, el veterano Jonas Hartman la recibió con nada más que amargura. Ante él y su perro, al que llamaba Shatten, yacía la entrada oscura de una cueva que parecía devorar la luz y la esperanza. Un legado que toda la comunidad consideraba inútil. Pero cuando Shatten, su fiel compañero, se quedó inmóvil de repente, levantó las orejas y dirigió sus ojos con extraña intensidad hacia aquella oscuridad sin fondo, Jonas se dio cuenta de que esta herencia no era un final, sino un comienzo peligroso. Lo que no esperaba era que, para revelar la verdad que su abuelo había enterrado, tendría que arriesgar todo lo que le quedaba. Por favor, ayúdennos suscribiéndose al canal y déjennos saber en los comentarios de dónde escuchan esta historia. El silencio en la pequeña casa alquilada era opresivo, interrumpido únicamente por el goteo rítmico de un grifo con fungas y la respiración suave del perro a sus pies. Jonas Hartman estaba sentado en una mesa de cocina tambaleante. Sus grandes manos callosas descansaban a ambos lados de un montón de sobres. La mayoría estaban marcados con palabras como «último aviso» o «plazo vencido», en tinta roja y cortante. Con sus 50 años, Jonas llevaba los años de su servicio militar y su dolor como un abrigo bien usado. Era un ex paracaidista y su cuerpo aún conservaba las líneas esbeltas y duras de un soldado. Pero su rostro era un mapa del agotamiento. Su cabello castaño, cortado por costumbre de toda la vida, estaba salpicado de plata en las sienes, y sus ojos azules, una vez agudos y claros, estaban empañados por un cansancio que no tenía nada que ver con la falta de sueño. A sus pies yacía Shatten, un pastor alemán de 5 años cuyo hermoso pelaje de plata y gris apagados le había dado su nombre. Destellos de blanco en su pecho y patas parecían atrapar la poca luz que se filtraba por la ventana. Shatten era más que un perro. Era un compañero silencioso en el dolor de Jonas, una presencia inteligente y vigilante cuya lealtad era lo único sólido que le quedaba a Jonas en su mundo. Se movió ahora, levantó su noble cabeza y apoyó su barbilla en la rodilla de Jonas, sus ojos oscuros llenos de una comprensión casi humana. Jonas extendió la mano y acarició la cabeza del perro. «Está bien, muchacho», murmuró con voz ronca. «Encontraremos una manera». Pero no sabía cómo. La pensión del ejército alemán y los beneficios por incapacidad cubrían el alquiler de esta triste casita y apenas ponían suficiente comida en la mesa. Eran una red de seguridad, pero nunca estuvieron destinados a atrapar a un hombre en caída libre. Sara de Sara había luchado durante 2 largos años contra un tipo raro y agresivo de cáncer. Los tratamientos experimentales, los especialistas que ningún plan cubría, los viajes desesperados a clínicas que ofrecían una chispa de esperanza. Habían devorado todos sus ahorros, luego su casa, y finalmente lo habían arrojado a un abismo de deudas tan profundo que no podía ver la luz. Un golpe agudo en la puerta sobresaltó a Jonas y a Shatten. Era el cartero, un hombre alegre de unos 30 años llamado Leo, cuya sonrisa parecía fuera de lugar en el mundo gris de Jonas. «Una carta certificada para usted, Herr Hartman», dijo Leo, sosteniendo un portapapeles y un sobre grueso de un bufete de abogados de su ciudad natal. De vuelta en la selva negra. Jonas firmó, sintiendo un destello de molestia administrativa como su única emoción verdadera. Se sentó de nuevo y rasgó el sobre. El lenguaje legal era denso, pero el significado era claro. Su abuelo Arthur Hartman había muerto hace 3 semanas. Jonas era su único heredero. Leyó la descripción de la herencia y una risa amarga y sin humor escapó de sus labios. Había heredado la propiedad de la cueva del viejo Hartman, un pedazo notoriamente inútil de tierra rocosa e inservible. Su única característica era la boca oscura y bostezante de un sistema de cuevas que, según la leyenda local, era peligroso e inestable. Un hoyo en el suelo y una choza decrépita que su abuelo había usado como taller cerca de la entrada. Era el tipo de herencia sobre la que la gente susurraba con lástima. Pobre Jonas Hartman, su abuelo no le dejó nada más que un hoyo peligroso en la montaña. Una semana después, la vieja camioneta de Jonas se detuvo traqueteando en un lugar donde el sendero de tierra se perdía en la naturaleza salvaje. Ante ellos, incrustado en el lado de la montaña, yacía la razón de su viaje, la entrada oscura y ominosa de la cueva Hartman.
A solo unas docenas de metros de distancia estaba la choza, peligrosamente inclinada. Era poco más que 4 paredes de madera sin tratar, con un techo de hojalata oxidada. Esta era su herencia. Dejó salir a Shatten de la camioneta y el perro inmediatamente comenzó a olfatear el aire, con las orejas alertas. Jonas fue a la choza y empujó la puerta chirriante. El interior era una sola habitación, desordenada pero organizada. Una pared estaba llena de estanterías que gemían bajo el peso de textos históricos. Una mesa grande estaba cubierta de mapas topográficos y un catre estaba empujado en una esquina. Esto no solo era un taller, era una base de operaciones. Aquí, su excéntrico abuelo había vivido su obsesión de toda la vida. Con un suspiro, Jonas comenzó a ordenar el caos. Un deber sombrío era su única motivación. Encontró los diarios primero, docenas de ellos, llenos de la letra apretada y garabateada de su abuelo, detallando décadas de investigación. Hojeó páginas sobre la carga del coronel Scholl, una bóveda secreta y patrones complejos de agua. Se sentía como ficción. Apiló los diarios y mapas en la mesa, planeando quemarlos más tarde para calentarse. ¿Para qué más podría servir este lugar? Cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, el frío se filtró en la choza. Los ojos de Jonas cayeron en la pequeña chimenea de piedra en la esquina. Era tosca, claramente construida por la mano de su abuelo. Podría usarla también. Pero cuando se acercó, Shatten, que había explorado cada rincón de la habitación, se puso súbitamente atento. Fue a la chimenea y comenzó a gimotear, con la nariz presionada contra el hogar. Arañó con las patas uno de los ladrillos oscuros y manchados de hollín cerca del suelo. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Jonas con voz cansada. Shatten no ignoró. Arañó el ladrillo, el sonido agudo en la choza silenciosa. Luego miró hacia Jonas y dio un solo ladrido cortante. Era una orden, no una petición. Confiando en el extraño impulso del perro, Jonas se arrodilló y examinó el ladrillo. Estaba suelto. Trabajó sus dedos en las grietas y tiró. El ladrillo se deslizó con un sonido rasposo, revelando un hueco oscuro detrás. Su respiración se detuvo. Alcanzó adentro, y sus dedos se cerraron alrededor de una caja de metal fría. La sacó y la puso en el suelo. Era vieja, hecha de zinc, pero no oxidada. Abrió la tapa de golpe. Dentro, incrustado en una cama de tela desvaída, yacía un pesado compás de latón, del tipo usado por topógrafos en el siglo XIX. Y debajo, doblado en un cuadrado ordenado, había una sola hoja de papel amarillento. Estaba cubierta con una serie compleja de números y letras, un cifrado. En la parte superior de la página, en la escritura familiar de su abuelo, había 3 palabras. El cifrado de Scholl, página 1. Jonas miró el papel. Luego el compás. Miró las pilas de diarios que casi había descartado como inútiles. Luego miró hacia Shatten, que lo observaba, el paciente guardián de un secreto que no podía entender, pero que había revelado. La pesada carga de la herencia aún estaba ahí, pero había cambiado. Ya no era solo la carga de una cueva inútil, era la carga de un misterio profundo y peligroso. A la mañana siguiente, Jonas despertó con un sentido de propósito que no había sentido en años. El pesado manto del dolor y las deudas aún estaba ahí, pero ya no lo consumía todo. Debajo, una chispa de curiosidad y determinación se había encendido. Después de un desayuno simple de café y cereal que compartió con Shatten en la pequeña choza, empacó una bolsa resistente con linternas, baterías extra, agua y el viejo compás. Con la primera página del cifrado en su bolsillo y los diarios de su abuelo como guía, estaba listo. «Muy bien, muchacho», le dijo a Shatten, que estaba parado en la puerta moviendo la cola con anticipación. «Veamos de qué estaba tan obsesionado el abuelo». Salieron de la brillante mañana hacia la sombra fresca y permanente de la cueva Hartman. La entrada era un arco ancho y alto, que rápidamente se abría en una caverna inmensa y resonante. El haz de la potente linterna de Jonas
Parecía pequeño e insignificante, tragado por la inmensa oscuridad. El aire era frío, y olía a piedra caliza húmeda y tierra antigua e intocada. El único sonido era el suave goteo rítmico de agua de estalactitas invisibles en lo alto. Siguiendo las marcas de tiza que su abuelo había marcado en las paredes, navegaron por la caverna principal y entraron en un pasaje más pequeño y descendente. El camino era irregular, pero claramente marcado por muchos años de pasos del abuelo. Después de 100 metros, el pasaje se abrió a una cámara más pequeña. Aquí encontraron la primera evidencia tangible de la devoción de Arthur. Una linterna de tormenta oxidada estaba en una piedra plana junto a un pequeño montón de tabaco de pipa usado. Un conjunto de herramientas de excavación viejas, un martillo de piedra y una pequeña pala se apoyaban contra la pared trasera. Jonas pasó la mano por el mango de madera desgastado del martillo y sintió una conexión repentina y aguda con el hombre que apenas había conocido. Su abuelo había pasado incontables horas en este lugar frío y oscuro, impulsado por una creencia que nadie más compartía. El sentimiento de respeto fue rápidamente reemplazado por un shock de pura adrenalina. Ahí, en la tierra blanda cerca de las herramientas, estaban las huellas de botas frescas, el mismo perfil táctico profundo que había visto afuera el día anterior, y junto a ellas, medio enterrado en la tierra, estaba el brillo del latón. Un cartucho de bala nuevo. Su entrenamiento tomó el control inmediatamente. Su postura cambió, sus sentidos se agudizaron. Ya no era un heredero explorando un legado, era un soldado en una misión de reconocimiento en territorio enemigo. Alguien más había estado aquí, y estaban tratando este sitio histórico como un campo de tiro. Le hizo una señal silenciosa con la mano a Shatten para que se mantuviera cerca, y se movieron adelante con nueva y elevada precaución. Según el mapa dibujado a mano de Arthur, el pasaje debería terminar a unos 15 metros más adelante. Fiel al mapa, pronto se pararon frente a una pared rocosa masiva, un callejón sin salida. «Esto no puede ser todo», murmuró Jonas, iluminando con su lámpara sobre la pared rocosa, buscando una grieta o fisura que pudiera haber pasado por alto. No había nada. La decepción, fría y aguda, atravesó su adrenalina. ¿También su abuelo había sido detenido aquí? En ese momento, Shatten comenzó a comportarse extrañamente. No ladró ni arañó allí, sino que se quedó perfectamente quieto, con la nariz dirigida hacia la base de la pared rocosa. Las orejas se movían y un gemido bajo, casi inaudible, salía de su garganta. Dio un paso más cerca y olfateó intensamente en la base de la pared. «¿Qué pasa, muchacho?», susurró Jonas. Shatten lo miró, luego de vuelta a la pared, y gimió de nuevo. Jonas se arrodilló junto a él. Cuando se agachó más, lo sintió. Un tirón constante y débil de aire frío, más frío que la temperatura ambiente de la cueva, que fluía desde lo que era aparentemente roca sólida. No había grietas visibles. Pasó las manos sobre la pared, sintiendo la piedra caliza áspera y húmeda. Toda la sección se sentía sólida. Sin embargo, la corriente de aire era inconfundible. Empujó, nada. Empujó de nuevo, esta vez con el hombro, probando diferentes áreas, y entonces una sección de la pared gimió, un leve sonido de fricción de piedra sobre piedra. No era una pequeña roca, sino una placa enorme, magistralmente balanceada, que giraba hacia adentro sobre un mecanismo oculto. Era una puerta tan perfectamente camuflada como roca que era invisible. Detrás había un nuevo pasaje, más negro y frío que aquel en el que estaban. Y directamente en la entrada, en un nicho tallado en la piedra, descansaba un paquete envuelto en tela oscura y engrasada. Su corazón martilleó mientras lo alcanzaba. Desplegó cuidadosamente la envoltura protectora. Dentro había un mapa. No era el dibujo cuidadoso pero amateur de su abuelo. Este era un tejido pesado y duradero, amarillento con la edad, la tinta desvanecida a un barrón cálido. Mostraba el sistema de cueva secreto que yacía más allá de la pared falsa, renderizado con la notable precisión de un topógrafo militar.
En la parte inferior, en elegante escritura antigua, estaban las palabras Coronel Scholl, 1864. Este era la clave, el mapa original auténtico. Jonas miró del mapa en sus manos al nuevo pasaje oscuro que se extendía hacia lo desconocido. Shatten estaba a su lado, una sombra silenciosa de plata. El misterio de la cueva Hartman se había vuelto infinitamente más profundo e infinitamente más peligroso. Jonas salió de la cueva hacia el sol de la tarde, parpadeando mientras sus ojos se ajustaban. El mapa auténtico estaba cuidadosamente enrollado y asegurado en su mochila, su presencia una carga pesada de promesa y peligro. El descubrimiento del pasaje secreto cambiaba todo. Esta ya no era la obsesión extravagante de su abuelo, era un misterio real y tangible. Y las huellas de botas frescas probaban que él no era el único que sabía de esto. De vuelta en la seguridad relativa de la choza, sabía que no podía proceder solo por instinto. Necesitaba conocimiento. Necesitaba a la amiga de su abuelo, la historiadora Eleanor Hayse. Su casa era un tesoro de historia ordenada, un fuerte contraste con la naturaleza salvaje y caótica de la montaña. Eleanor Hayse, una mujer de casi 70 años, con ojos intensamente inteligentes y una nube de cabello blanco fino, escuchó atentamente mientras Jonas hablaba cautelosamente, sin revelar la extensión completa de su descubrimiento, sobre los diarios de su abuelo y las leyendas locales. Asintió lentamente, su mirada pensativa. Las leyendas son tan viejas como estas montañas, Jonas. Oro perdido, un coronel rebelde. La mayoría lo descartan como cuentos de hadas. Pero tu abuelo Arthur creía que la historia siempre deja un rastro. Se inclinó hacia adelante, su voz se bajó ligeramente. Tenía razón al ser cuidadoso. Ese sistema de cuevas tiene una reputación obscura. Hombres han entrado en los últimos 100 años buscando ese oro. Algunos de los mejores mineros locales estaban entre ellos. Nunca volvieron a salir. El lugar es un laberinto, lleno de sumideros y ríos subterráneos que pueden inundarse sin advertencia. Hizo una pausa y miró a Jonas con una preocupación profundamente arraigada que parecía casi maternal. Eso no es todo. Arthur era un querido amigo. Me visitó unos meses antes de su muerte. Estaba emocionado. Me contó que unos hombres habían venido a su choza. No eran locales. Llevaban ropa cara y conducían un coche negro elegante. Le preguntaron sobre su investigación, sobre lo que podría haber encontrado en la cueva. Dijo que sonreían, pero sus ojos eran como pedazos de hielo. Un escalofrío frío corrió por la espalda de Jonas. ¿Sabía quiénes eran? No, dijo Eleanor, sacudiendo la cabeza. Pero lo asustó. 2 semanas después tuvo su accidente con la camioneta. Nunca creí que fuera un accidente, Jonas, ni por un minuto. El viaje regreso a la montaña fue sombrío. La conversación había confirmado sus peores temores. Cuando se detuvo en la choza, Shatten lo recibió con un empujón reconfortante. Pero aún el perro parecía estar en alerta elevada. Sus orejas se movían con cada sonido del bosque circundante. Jonas sacó el mapa auténtico de Scholl de su mochila y lo extendió bajo la luz de la linterna en la mesa. Estudió sus detalles intricados, cuando un nuevo sonido se filtró. Era el ronroneo de un motor potente de alto rendimiento. Los faros cortaron el crepúsculo, y un momento después, un elegante SUV negro, idéntico al que Eleanor había descrito, se detuvo junto a su camioneta destartalada. Un hombre salió. Era alto, de unos 50 años, con una postura atlética y confiada que su equipo de exterior caro sin marca apenas podía ocultar. Tenía cabello perfectamente peinado de sal y pimienta, y la sonrisa de un vendedor, pero sus ojos eran fríos y evaluadores. Mientras se deslizaban sobre la choza decrépita y Jonas con desprecio apenas velado. «Herr Hartman», dijo el hombre, su voz un barítono suave que irradiaba privilegio. «Leyland Vogt. Soy de Apex, consultoría empresarial». Shatten se movió inmediatamente. No ladró. Se levantó silenciosamente
y se colocó entre Jonas y el hombre que se acercaba. Un gruñido profundo y continuo, como el rumble de un trueno distante, vibró desde su pecho. Su cuerpo estaba rígido, el pelo a lo largo de su columna erizado. Era una declaración de intención, absoluta, y en su silencio, aterradora. Vogt se detuvo a unos metros de distancia. Sus ojos se movieron hacia el perro. Bastante buena seguridad la que tiene ahí. Sabe en quién confiar, dijo Jonas con voz calmada. Puso una mano en la espalda de Shatten y sintió el músculo duro como piedra debajo. De eso estoy seguro, dijo Vogt. Su sonrisa nunca se desvaneció. No perdamos el tiempo del otro. Mi empresa está en el negocio de desarrollar sitios históricos. Somos conscientes de que este sistema de cuevas tiene potencial y estamos preparados para ofrecerle una suma considerable por los derechos exclusivos de exploración y excavación de toda la propiedad de la cueva Hartman. La suma que nombró era astronómica. Era dinero que cambiaría la vida, que borraría todos sus problemas. También era una confirmación. Vogt sabía que había algo mucho más valioso que roca en esta montaña. No está en venta, replicó Jonas. Su mirada estaba fija en Vogt. La sonrisa de Vogt se afiló en algo más cortante. Un hombre en su posición debería pensar cuidadosamente antes de rechazar tal oportunidad. Estas cuevas viejas pueden ser traicioneras e inestables. Sería una tragedia si un explorador aficionado tuviera un accidente. Las cosas se pierden en la oscuridad. La gente también. Nosotros tenemos los recursos y la experiencia para manejar este proyecto apropiadamente. Usted no. La amenaza ya no estaba velada. Yacía abierta en el suelo del bosque entre ellos. Pero Jonas no estaba mirando los ojos fríos de Vogt. Sentía la determinación inquebrantable del animal a su lado. El gruñido de Shatten no había cambiado en tono o intensidad. Era una promesa constante y mortal. En ese momento, Jonas sabía con absoluta certeza que este no era un hombre con quien negociar. Este era un depredador que había que combatir. «Los entendí la primera vez», dijo Jonas. Vogt sostuvo su mirada por un largo momento. Luego dio un breve asentimiento. Su sonrisa había desaparecido completamente. Sacó una tarjeta de visita de su chaqueta y la puso en el capó de la camioneta de Jonas. «Mi oferta está en pie hasta que no lo esté». Se dio la vuelta, subió a su SUV impecable y se alejó, dejando atrás una nube de polvo y una profunda sensación de amenaza en el aire. Jonas se arrodilló y acarició el cuello fuerte y poderoso de Shatten, hasta que el gruñido finalmente cesó, y los músculos del perro se relajaron. «Tú lo sabías, ¿verdad, muchacho?», susurró en el pelaje del perro. El encuentro lo había sacudido, pero también lo había determinado. La pelea estaba aquí, y no se echaría atrás. Los neumáticos del SUV negro apenas habían desaparecido del sendero de tierra cuando Jonas tomó su decisión. La amenaza de Vogt había cristalizado la situación con una claridad aterradora. Esta ya no era una búsqueda del tesoro. Era una batalla contra un enemigo bien financiado y despiadado. Era un soldado, y sabía que no entras en tal batalla solo. Llamas refuerzos, llamas a tus hermanos. Sacó su teléfono y marcó un número que sabía de memoria. A la tarde siguiente, un coche de alquiler polvoriento se detuvo en la choza. El hombre que salió era Marcus Rico Díaz. Era de mediana edad, delgado y fibroso donde Jonas era ancho, con una energía inquieta que parecía zumbar justo debajo de su piel. Su cabello oscuro estaba en un corte militar nítido, y sus ojos rápidos e inteligentes tomaron todo de una vez. La choza, la entrada de la cueva, la expresión cansada de Jonas. Llevaba ropa civil, pero se portaba con la confianza inconfundible de un hombre que podía desarmar y volver a ensamblar cualquier cosa, desde un servidor complejo hasta un bloque de C4. Era el exsargento de explosivos y tecnología del equipo de paracaidistas de Jonas. Shatten trotó hacia adelante y después de un breve olfateo evaluativo, dio un pequeño gemido de bienvenida y empujó la mano de Rico con la nariz. «Me recuerda. Buen chico», dijo Rico, rascando familiarmente detrás de las orejas del perro. Miró a Jonas y su ligera sonrisa se desvaneció. «Te ves como el infierno, hermano. Cuéntame todo». Convirtieron la choza en un centro de comando.
La puerta estaba cerrada con llave. Jonas puso toda la historia allí: la herencia, las deudas, los diarios, los 2 mapas, el encuentro con Vogt y sus sospechas sobre la muerte de su abuelo. Rico escuchó atentamente, su mente aguda procesando cada dato. Tomó el mapa auténtico de Scholl en sus manos. Sus ojos expertos siguieron las líneas con una mirada de creciente asombro. «¡Madre de Dios!», susurró Rico. «Jonas, tu abuelo no solo estaba cazando leyendas, encontró una obra maestra de ingeniería táctica del siglo XIX». Durante horas, Rico trabajó, sumergiéndose en los documentos. Cruzó las notas de Arthur con el mapa de Scholl. Su lápiz voló sobre un bloc de notas. Shelton yacía tranquilamente junto a la chimenea, un observador silencioso del trabajo intenso. Finalmente, Rico se reclinó. «Es exactamente como pensé cuando llamaste, pero peor y mejor. Todo este sistema de cuevas interiores es una fortaleza que usa la propia hidrología de la montaña como un arma. Estas notaciones describen una serie de esclusas interconectadas. Activas una, inunda un cierto pasaje. Activas otra, sella una cámara. Es genial. Un sistema que se defiende y se resetea solo». «¿Entonces podemos pasarlas?», preguntó Jonas. La expresión de Rico se volvió sombría. «Ese es el problema. No podemos. Este bosquejo», dijo, tocando el mapa de Scholl, «es el qué. Los diarios de Arthur son el dónde, pero nos falta el cómo. No hay diagrama de control maestro. No conocemos la secuencia, las anulaciones o los mecanismos de seguridad. Es como tener un mapa de un campo de minas sin saber dónde están los disparadores. Un error y todo este lugar se convierte en una tumba». La esperanza que se había construido en la habitación se desvaneció. Estaban en un callejón sin salida, mirando un rompecabezas al que le faltaba la pieza más crucial. Jonas caminó por el suelo. El peso de sus deudas y la amenaza de Bogle presionaron sobre él de nuevo. Fue Shattin quien rompió el callejón sin salida de nuevo. Se levantó de su lugar junto a la chimenea. La misma chimenea donde había dirigido a Jonas al primer indicio. Fue al hogar y gimoteó, un sonido bajo y persistente. Comenzó a arañar los latrillos oscuros y manchados de hollín en el mismo lugar que antes. «Ya revisamos ahí, muchacho», dijo Jonas, su voz teñida de frustración, pero Shattin era implacable. Arañó el ladrillo suelto que Jonas ya había removido. Luego presionó su nariz profundamente en el hueco detrás, gimiendo más fuerte. Miró hacia los hombres. Sus ojos inteligentes ardían con un mensaje inconfundible. «Miren más profundo». «Espera un momento», dijo Rico. Sus ojos se entrecierran. Se arrodilló junto al perro. No se interesa en el agujero, se interesa en lo que está detrás del agujero. Juntos iluminaron con sus linternas en el hueco. Muy atrás en el pequeño espacio, una textura diferente de mortero era visible. Rico sacó una herramienta múltiple y comenzó a astillarla cuidadosamente. Era una pared trasera falsa. Detrás del mortero que se desmoronaba no había piedra, sino el brillo opaco del metal. Juntos, sacaron una segunda caja de zinc. Esta era más plana y pesada que la primera. La pusieron en la mesa con un sentido de reverencia. Esto era. Tenía que serlo. Rico la abrió cuidadosamente. Dentro, protegidos por encerado, había 3 objetos. El primero era una carta de varias páginas, escrita en la elegante caligrafía del coronel Scholl. Era su confesión y testamento completo, una historia de honor y traición que hizo que se erizaran los vellos de los brazos de Jonas. El segundo era otra pieza de tela doblada. Rico la desdobló. Era el diagrama maestro, que mostraba el sistema complejo de palancas, ruedas y canales de agua que controlaban toda la red de compuertas. La pieza faltante. Y en el fondo de la caja, descansando en una cama de terciopelo desvaído, había una sola llave de latón ornamentada. Miraron el contenido. El silencio en la habitación era profundo. Ahora tenían la historia completa, el plano completo y la llave final. Todo lo que necesitaban estaba en la mesa. Jonas miró hacia Shattin, que había regresado a su lugar junto al fuego. Su deber cumplido. El perro no solo había encontrado una pista, había encontrado el camino hacia adelante. Les había dado una oportunidad. El aire en la choza se volvió pesado con el peso de la historia no dicha,
mientras Jonas leyó en voz alta la carta del coronel Scholl. La luz parpadeante de la linterna bailaba sobre las páginas, iluminando la escritura elegante y determinada de un hombre de profunda integridad. Scholl no escribía sobre oro, sino sobre un deber sagrado. Había descubierto una vasta red de corrupción dentro de la estructura de mando del ejército prusiano. Una cábala de oficiales poderosos y contratistas que se enriquecían sistemáticamente, mientras los soldados valientes permanecían sin pago y sin provisiones. El oro en la bóveda no era un tesoro que había robado, sino evidencia que había asegurado esperando que algún día hombres honestos lo usaran para llevar a los culpables ante la justicia. «Era un héroe», dijo Jonas, su voz ronca por una emoción que era parte reverencia, parte dolor. Rico asintió, su mirada fija en la carta. Lo era, pero no fue el último en luchar contra ellos. Señaló una pequeña pila separada de papeles que estaba escondida en el fondo de la caja de zinc. Era la letra de Arthur Hetman, sus últimas notas de investigación. Mientras comenzaron a leer, la tragedia histórica se transformó en un horror personal moderno. Arthur, con su determinación tenaz, no solo había redescubierto el secreto de Scholl, había seguido el rastro de la corrupción a través de generaciones. Las familias y fortunas que se habían construido sobre ese salario robado habían evolucionado sus métodos, se habían vuelto más sofisticados. Su influencia se extendía como un cáncer. Se habían convertido en una corporación llamada Apex Consultoría Empresarial. Leland Vogt no era solo un depredador corporativo. Su familia había sido parte de la conspiración desde el principio. Las notas se volvieron más frenéticas, más personales. Arthur documentó su creciente certeza de que Apex sabía que estaba siguiéndoles el rastro. Su última entrada era aterradora. Ellos saben. Los frenos de mi camioneta se sintieron suaves hoy. Si algo pasa, no fue un accidente. Un nudo frío y duro se formó en el estómago de Jonas, pero la última página le dio un golpe que le quitó el aire de los pulmones. Arthur había logrado de alguna manera acceder a comunicaciones internas de compañías de seguros. Había descubierto que las repetidas denegaciones inexplicables de cobertura de costos para los tratamientos experimentales de Sarah, las demoras que le habían costado tiempo precioso, no eran errores burocráticos. Eran el resultado de interferencia dirigida por una compañía holding médica que era subsidiaria de Apex. Habían desmontado sistemáticamente sus finanzas para asegurar que cuando llegara el momento, él estaría lo suficientemente desesperado como para arriesgar todo por el tesoro que buscaban. No solo habían asesinado a su abuelo, habían contribuido a matar a su esposa. El dolor y la pena, que habían sido compañeros constantes de Jonas durante 2 años, se transformaron en algo nuevo. Era una ira fría, pura, dura como el diamante. Esta gente no solo había causado su dolor, lo habían orquestado. Habían usado su amor por Sarah como un arma contra él. Como si fuera convocado por la oscuridad de su descubrimiento, un nuevo sonido cortó el silencio de la montaña. Era un rugido profundo y poderoso que vibró a través de los pisos de la choza, transformándose rápidamente en el chillido agudo de taladros industriales perforando la roca. Rico estaba de pie, inmediatamente, corriendo a la ventana. «Ya no están esperando», dijo. «Van con fuerza bruta. Van a destruir todo, la cueva, la evidencia». «Peor aún», corrigió Rico, mientras ya empacaba su equipo de un bolso marino. «Esta cueva es una red de sistemas hidráulicos balanceados. Si perforan a ciegas, podrían desencadenar una inundación catastrófica y el colapso de toda la montaña. Se nos está acabando el tiempo. Vamos ahora o todo se pierde para siempre». Entraron en la cueva a través del pasaje secreto. Un sentido de urgencia pánica los impulsaba hacia adelante. El aire estaba lleno del temblor vibratorio de la perforación sobre ellos. Un polvo fino llovía del techo. Se movían con propósito, sus linternas frontales cortando rayos agudos a través de la oscuridad opresiva. Siguiendo el diagrama maestro, ya no eran solo exploradores, eran un equipo de contraataque en una misión contra el tiempo. Alcanzaron un pasaje largo y recto, donde un arroyo poco profundo y turbio fluía sobre el suelo. El agua amortiguaba el sonido de la perforación, creando una calma inquietante y engañosa. Según el diagrama, este pasaje estaba libre de trampas mayores. «Mantente alerta», dijo Rico, su voz tensa sobre las vibraciones. «La perforación está sacudiendo todo. Nada es predecible ahora». Jonas se movió hacia adelante, sus ojos buscando el siguiente desvío. Levantó su pie para dar el siguiente paso en una parte ligeramente más profunda del agua turbia.
En esa fracción de segundo, Shaten, que había estado trotando silenciosamente a su lado, saltó. Las poderosas mandíbulas del perro se cerraron alrededor de la gruesa tela de la pernera del pantalón de Jonas y con un gruñido feroz tiró con toda su fuerza hacia atrás. El movimiento fue tan repentino y violento que Jonas perdió el equilibrio y se tambaleó de vuelta a la orilla que acababa de dejar. Shaten, ¿qué demonios?, comenzó a decir Jonas, pero sus palabras murieron en la garganta. Ahí, donde su pie habría aterrizado, una burbuja brotó del suelo turbio y la superficie del agua se agitó por un momento antes de calmarse. Rico iluminó el lugar con su linterna potente. A solo unos centímetros bajo la superficie, oculta, casi invisible, estaba en el suelo fangoso una placa de metal oscura, un disparador activado por presión. No estaba en el diagrama. Era una trampa más vieja y simple que Scholl no necesitaba documentar en el plano maestro, o una que se había asentado durante el siglo. Jonas la miró fijamente, su corazón martillando contra sus costillas. Habría pisado directamente sobre ella. Habría sido aplastado por un derrumbe o ahogado en una inundación repentina. Se arrodilló. Tiró de su perro en un abrazo feroz y enterró su cara en el pelaje plateado y grueso. «Me salvaste la vida», susurró, su voz espesa de una emoción tan profunda que temblaba. «Me salvaste la vida, muchacho». Shaten le lamió la cara, su cuerpo retorciéndose de afecto como si fuera lo más natural del mundo. No había sido entrenado para eso. Simplemente lo había sabido. Había sentido el peligro que los hombres, con todos sus mapas e inteligencia, habían pasado por alto. Se quedaron parados un momento más en la oscuridad vibrante, el sonido de su enemigo perforando más cerca. Acababan de mirar a la muerte a los ojos. Jonas se puso de pie, su determinación forjada en algo irrompible. La ira aún estaba allí, pero ahora estaba afilada a una punta fina. Esto ya no era solo por Sara o por su abuelo, era por la criatura leal y magnífica que estaba a su lado, la última y mejor parte de su vida rota. ¿Y terminaría esto aquí, o moriría en el intento? Las vibraciones de la perforación eran un temblor constante y violento en la roca bajo sus pies. Habían alcanzado la cámara final. Ante ellos se alzaba una puerta de hierro pesada, incrustada sin costuras en la roca. Su superficie llevaba la tenue impresión del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. En su centro había una pequeña cerradura de latón ornamentada. El aire estaba espeso del silencio de un siglo y medio, un silencio que estaba a punto de romperse. Con mano firme, Jonas insertó la llave que habían encontrado en la caja de zinc. Giró con un clic satisfactorio y profundo que pareció resonar a través de la historia misma. Juntos, él y Rico abrieron la puerta pesada. La vista adentro era impresionante. Era una cámara seca y abovedada, un testimonio del genio ingenieril del coronel Scholl. Apiladas ordenadamente contra una pared, había cajas de madera llenas del brillo opaco de barras de oro. Pero fue el otro lado de la cámara lo que capturó la mirada de Jonas. En estantes de piedra había rilas de cofres de documentos metálicos sellados. Este era el verdadero tesoro, la evidencia, la justicia que su abuelo había buscado moribundo. Lo logró. Susurró Jonas. Un sentido de reverencia profunda lo invadió. El viejo realmente lo logró. El momento fue destrozado por una explosión ensordecedora de la pared opuesta. La cámara se sacudió violentamente y la pared se desplomó hacia adentro en una lluvia de roca y polvo. A través de la nueva abertura dentada entró Leland Vogt, flanqueado por dos hombres grandes que portaban armas tácticas. Su ropa cara estaba desgarrada y sucia, su rostro una máscara de triunfo furioso. «Gracias, Herr Hartmann», se burló Vogt, sus ojos devorando la vista del loro. «Por hacer todo el trabajo duro. Mis socios se harán cargo ahora. Por supuesto, nos llevaremos los documentos. La historia es mucho más ordenada cuando se curada adecuadamente». Mientras los hombres de Vogt se movían hacia adelante, Rico actuó. «Jonas, la palanca en el marco de la puerta», gritó, señalando una gran palanca de hierro empotrada en la pared. Una característica del diagrama maestro que controlaba una compuerta de inundación secundaria.
Mientras Jonas se lanzaba hacia la palanca, Rico corrió hacia una serie de ruedas grandes y oxidadas en una pared cercana. Cuando los hombres de Vogt levantaron sus armas, Rico puso todo su peso en girar una de las ruedas. Con un gemido de mecánica antigua, una puerta de piedra masiva se estrelló desde el techo, sellando la nueva abertura. Los gritos de los 2 secuaces de Vogt fueron inmediatamente amortiguados. Estaban atrapados del otro lado. Vogt ahora estaba solo, encerrado en la bóveda con Jonas, Rico y Shatten. Su máscara de civilidad había desaparecido, reemplazada por ira primitiva cruda. Sacó una pistola de su chaqueta. «Ustedes creen que han ganado. Tomaré lo que me pertenece y los enterraré a ambos en esta montaña». Levantó el arma y la apuntó directamente al pecho de Jonas. En ese momento, el mundo pareció ralentizarse, pero Shatten fue más rápido. Con un gruñido que era pura ira protectora, el pastor alemán se lanzó por el aire. No era una mascota, era un destello gris plateado de músculo y dientes. Golpeó el pecho de Vogt. El impacto envió al hombre grande hacia atrás contra una pila de cajas de oro. La pistola voló de su mano y repiqueteó por el suelo de piedra. Antes de que Vogt pudiera recuperarse, Shatten lo había inmovilizado. Sus patas masivas en su pecho, sus dientes a solo centímetros del rostro aterrorizado del hombre. Un gruñido profundo e inquebrantable. Prometía muerte si se movía. Jonas recogió la pistola y apuntó al hombre que había destruido su vida. La ira aún estaba ahí, un fuego blanco ardiente, pero sus manos estaban firmes. Era un soldado otra vez. Pasos y gritos resonaron desde el pasaje principal. Un momento después, la cámara se llenó de hombres en equipo táctico oscuro, rifles levantados. Fueron liderados por un agente tranquilo y canoso que captó la escena con una sola mirada abarcadora. «Leland Vogt», dijo el agente, su voz calmada y autoritaria, «está arrestado». Asintió hacia Jonas. «Herr Hartmann, recibimos la señal de su amigo. Su abuelo había tenido un plan de emergencia con nosotros durante años. Estaría orgulloso». 6 meses después, Jonas Hartmann estaba de pie en el porche de la choza recientemente restaurada, una taza de café calentando sus manos. La tierra ya no era solo una propiedad, era la Reserva Histórica Nacional Skoll-Hartmann. Los procedimientos judiciales habían sido rápidos, la evidencia del depósito era irrefutable. Leland Vogt y toda la junta directiva de Apex Consultoría Empresarial estaban cumpliendo largas sentencias de prisión. La vasta empresa criminal que había estado oculta durante más de un siglo había sido derribada por la obsesión de un anciano, la determinación de un hijo en duelo y la lealtad inquebrantable de un perro. El gobierno había otorgado a Jonas una considerable recompensa de hallazgo por recuperar el oro y los documentos. Lo primero que hizo fue pagar hasta el último centavo de las deudas médicas de Sarah. Una ceremonia personal silenciosa para poner las cosas en orden. El resto lo usó para establecer el Fondo Legado Sarah Hartmann, una fundación dedicada a apoyar a veteranos y sus familias para enfrentar la carga financiera de la atención médica crítica. Su dolor se había convertido en un nuevo sentido de propósito. Shatten yacía a sus pies, su cabeza descansando en sus patas, observando un grupo de estudiantes universitarios que Rico, que había permanecido como director de seguridad de la reserva, guiaba en un tour hacia la entrada de la cueva. Jonas se inclinó y acarició el pelaje suave del perro. Habían encontrado más que oro en esa montaña. Habían encontrado justicia. Habían encontrado paz. Miró a través de la selva negra. El sol de la mañana convertía la niebla en los valles en un mar dorado. Había heredado un legado de secretos y dolor, pero lo había transformado. Había honrado la integridad del coronel Skoll, la devoción de su abuelo y la memoria de Sarah. Había construido un futuro de las ruinas de su pasado. «Lo logramos, muchacho», susurró Jonas, su voz suave. «Trajimos todo a casa». Shatten lo miró, sus ojos oscuros llenos de un amor tan puro y simple
que se sentía como gracia. Y en el aire tranquilo de la mañana, rodeado por las montañas que guardan la historia de su familia, Jonas Hartman finalmente sintió que el peso se levantaba de su alma. A veces los legados más grandes que recibimos no se encuentran en bóvedas de oro, sino en el corazón inquebrantable de un amigo fiel que nos ayuda a encontrar nuestro camino fuera de la oscuridad. El viaje de Jonas y Shatten nos recuerda que el amor puede construir un nuevo propósito desde el dolor más profundo. Si esta historia de valor y camaradería ha resonado en ustedes, nos sentiríamos honrados si se suscribieran y se unieran a nuestra comunidad. Por favor, compartan sus propias historias sobre animales que han cambiado sus vidas en los comentarios abajo. Para aquellos que estén listos para otro viaje, ahora tenemos una nueva historia en la pantalla.